Gracias, queridos amigos, por continuar con este programa que lo iniciamos precisamente cuando estábamos hablando de las actividades que realiza la municipalidad, el trabajo que se hace por rescatar la historia de Puerto Cabello. Y tenemos la suerte de contar ahora con la presencia del cronista vitalicio de Puerto Cabello. Se trata de don Asdrúbal González. Y estamos en un escenario también maravilloso, en la Posada Santa Margarita, y agradecemos muchísimo a los propietarios de la posada, a Armando y a María Paula, porque nos han brindado su hospitalidad y nos permiten disfrutar y gozar de lo que significa este ambiente privilegiado, maravilloso. Así es que, Asdrúbal, bienvenido. Gracias. A su casa. Un saludo cordial a todos aquellos que puedan vernos y un agradecimiento muy especial a usted, que ha tenido la gentileza de invitarme. Muchas gracias, Asdrúbal. Al ser cronista vitalicio de la ciudad, usted es el depositario de la historia de la ciudad y por lo tanto nos puede decir muy brevemente, porque usted sabe que el tiempo en televisión es corto, algo de la historia, de lo más relevante de la historia y algo que pueda impactar también la memoria de los ecuatorianos, sobre todo por quienes han nacido aquí en Puerto Cabello. Déjeme primero explicarle algo terrible. Eso de vitalicio no sé quién lo inventó, pero casi siempre está unido a personajes tremendos de la historia de la humanidad, ¿no? De manera que si yo soy vitalicio, quiero ser un vitalicio positivo y en ningún caso de otro orden. Sí, la ciudad es una especie de enclave histórico en el corazón de Venezuela. Aquí se deciden buena parte de los sucesos históricos, las situaciones históricas del país. Fue construida como una factoría de la compañía guipuzcoana y se fortificó precisamente para proteger el comercio. Es un caso raro, no es una ciudad militar, sino más bien de comerciantes. Es una ciudad comercial que se fortifica para defenderse. De corsarios y de piratas y de asaltos. No, corsarios y piratas son los que han venido después. Bueno, esos han llegado después, pero de esos no vamos a hablar. Pero en ese tiempo no existía contra Puerto Cabello ni corsarios ni piratas. Fue atacado una vez por los ingleses en el mes de abril del año 1743. ¿Y los holandeses estuvieron también por aquí? Los holandeses son los fundadores en una u otra forma, pero en una fase previa, que no está todavía bien estudiada, documentada. Los holandeses tuvieron un enclave en Tucacas, que queda muy cerca de aquí, en el mismo Golfo Triste, y algunos han confundido con Puerto Cabello. Puerto Cabello se funda desde la primera pieza, desde la primera choza, desde la primera piedra. O sea, nace para ser ciudad, como en la práctica ha sido. Nuestro orgullo está muchas veces allende las fronteras. Cuando hablamos, por ejemplo, de Ecuador, el orgullo se multiplica porque es un orgullo doble. Ve usted que el primer presidente de esa república nace en Puerto Cabello, así es. A los 30 años de edad, Juan José Flores nació aquí, muy cerca de donde estamos. Tiene una hermosa pieza escultórica de Manuel de la Fuente en una plaza que queda a 50 metros de donde estamos reunidos. Y Bartolomé Salón, que no llega tan alto en la jerarquía militar, pero que es un verdadero libertador, pues. Es el hombre que sale de aquí a los 30 años y regresa 15 años después, tocándole en suerte tomar la última fortificación española en América, que fue la Plaza del Callao, cercana a Lima. Así es, sí. Entonces la historia de Puerto Cabello aparece entrelazada con la historia de América y particularmente con la historia ecuatoriana. Pero es que lo estoy diciendo, mira, estos dos personajes no se los gasta ningún país y ustedes los tuvieron allí mucho tiempo. Se llevaron a Juan José Flores, lo tienen muy bien allí, tiene su tumba permanente y en una u otra forma, bueno, tienen dos de los grandes próceres de América, que son Sucre y que son Flores. Allí, pues, así es. Y la vida de la ciudad de Puerto Cabello sigue deslizándose al impulso del comercio, al impulso de las actividades marítimas, porque nosotros encontramos ahora un centro histórico que hay que seguirlo arreglando, por supuesto, para preservarlo, pero que está cobrando otra vez vida gracias al impulso de mucha gente que ha venido a afincarse aquí. La ciudad es una ciudad mercantil, pero tiene una fase turística que se la favorece precisamente
las construcciones, las edificaciones, en la ciudad antigua, en pocas palabras. Díganos los puntos más importantes de la ciudad. Bueno, donde estamos, que es la zona histórica, es precisamente el corazón de la urbe. En esta casa donde estamos, bueno, esas paredes están llenas de historias. Aquí mismo la iglesia de Rosario es de una extraordinaria calidad arquitectónica, es de 1748 y está construida en una forma verdaderamente de avanzada para la época, aun y cuando copia el modelo paleocristiano. Pero también tienen fortaleza, tienen la fortaleza del castillo San Felipe, precisamente se construye para proteger la ciudad, pero nace él primero. Y este es el único castillo. Una vez yo llevé eso a una ponencia, que se dio en algún lugar, donde primero se construyeron la bóveda para almacenar cacao y después se construyeron la bóveda para almacenar material bélico. O sea, es un castillo nacido bajo la égida comercial. Y luego terminó siendo, como hasta hoy es, el punto más hermoso de referencia. Es una construcción que llevó 12 años de hacerla, y en ese momento trajo lo más moderno que existía en el concepto de fortificaciones de la época. Pues, y también el Fortín, Solano, lo que pasa es que posterior. Es de lo que nos queda. Sí. Es el otro, porque hubo, aparte de la fortificación que protegía la entrada del mar, uno que protegía la espalda de la ciudad, por donde estaba el acueducto y por donde estaba el camino que se comunicaba con Valencia. Tenían tanto interés estratégico en la defensa de la urbe que hubo que protegerlo. Entonces el fortín no está hecho para atacar piratas aquí, ningún cañón de la época podía llegar a esa distancia. Si algún artillero le pegó a algún barco, debíamos inmortalizarlo, porque eso es una mira telescópica lo que tenía ese cañón. Está más de 4 kilómetros de distancia. Los cañones llegaban a 3 prácticamente, ¿no es cierto? Los más desarrollados, por eso el derecho del mar de alguna forma los recoge, ¿no? 3 millas náuticas. El más grande cañón, que era precisamente por el peso de la bala, el de 24, no tenía más de 4 kilómetros de alcance. Ahora, 4 kilómetros de alcance en horizontal. Lo que salvó, por ejemplo, Puerto Cabello no fueron los cañones grandes o pequeños, sino que los construyeron a nivel del mar, y los tiros eran rasantes contra los buques que podían entrar. Eso fue lo que dio la victoria en este año 43 que le digo, sobre la flota inglesa, que era una flota poderosa. Pero Puerto Cabello aparece también importante en la historia porque es el último bastión realista, y que la caída de Puerto Cabello de alguna forma consolida la independencia. Allí se hace, lo que pasa es que nos han negado ese mérito, pero la independencia de Venezuela no se consolida en la batalla de Carabobo. Después de Carabobo se continúan 28 meses más de lucha, y es aquí, precisamente el 8 de noviembre de 1823, donde se consolida esa independencia, expulsando 2 días después a los últimos representantes del rey. Esa parte de la historia es muy importante, pero también queremos, Asdrúbal, que usted nos mencione su particular ligazón con el Ecuador. Usted es miembro de la Sociedad Bolivariana de Guayaquil, y me parece que en poco tiempo más va a incorporarse como miembro de la Academia de Historia. Yo no termino de acumular sorpresas ecuatorianas. Esta noche es una sorpresa para mí. Qué bueno. Es una sorpresa que agradezco. Pero sí es evidente que Ecuador me ha tratado muy bien. Pues. Yo creo que incluso soy su hijo adoptivo ya por muchos medios. Yo soy miembro de la Sociedad Bolivariana de Guayaquil. Ya. Muy nombrado, muy discutido. Pero lo más asombroso es que soy miembro correspondiente de la Academia de la Historia del Ecuador. Y va a incorporarse muy pronto. Tengo ahora que hacerlo porque ya no aguanto más la presión para poder. Por supuesto, tiene que incorporarse. Entonces pienso que el 24 de julio debo estar allí para dictar una conferencia en Quito, otra en Guayaquil, y de ser posible, si la Academia está en condiciones de recibirme, incorporar. Mi discurso va a ser sobre Bartolomé Salón y Juan José Flores, 2 porteños en Ecuador. Esas imponderables que tiene la historia. Usted realiza estudios permanentes sobre la historia venezolana y particularmente sobre la de Puerto Cabello. Esa es su función como cronista vitalicio, pero su vocación también como historiador. El historiador no tiene límites si realmente se dedica a investigar, a poner afuera los resultados de las investigaciones y sobre todo a escribir.
Yo he tenido la fortuna de escribir libros fuera del ámbito geográfico venezolano que han tenido mucho éxito. Yo escribí la biografía de Sucre, ¿entiendes? Que en algún momento circuló en Ecuador como si hubiera sido preparada allí. Para hacer a Sucre hice su mismo recorrido, salí desde Cumaná y llegué a Berruecos por el norte y después me vine por Pasto y llegué a Berruecos por el sur y conocí toda la ruta y escribí ese libro sobre la base de su propia imagen del paisaje que yo iba recogiendo. ¿Usted sacó a la luz ciertos mitos cuando estudió? Yo saqué uno solo con Sucre. En el caso de Sucre, porque hay mucho de cosas que no son conocidas o que están poco clarificadas respecto a la historia del mariscal de Ayacucho. Me dijo una vez, porque yo eché el cuento de lo que llevaba no como un acierto, sino como algo intuitivo. A Sucre lo ponen todos los biógrafos a morir en el amanecer. Él sale de Venta Quemada, donde duerme, y entonces muere. Nadie dice a qué hora muere. Pero cuando yo me pongo a preguntar en Venta Quemada dónde me queda Berruecos, me dice que queda 25 kilómetros. Era imposible que llegara. Eran 5 leguas. De manera que cuando él entra a Berruecos, entra en el atardecer. Y lo matan ya anocheciendo. Y es el por qué su cadáver queda tirado en el suelo hasta que amanezca el día siguiente. Ese fue el único acierto que yo creo incorporé a la Pero respecto de lo otro, de la muerte de Sucre, de quiénes son los que lo emboscan, bueno, de dónde salen las órdenes. Eso sí estaba ya muy estudiado, muy dilucidado. Lo que pasa es que siempre pues se enredan las cosas porque es una alta jerarquía militar que ordena su muerte. Porque hay diferentes visiones y diferentes intereses a la hora de analizar la historia. El interés único en ese momento era la consolidación de América y de un proyecto bolivariano que era precisamente el de la Gran Colombia. La historia es una narración de los hechos ocurridos, es una reinterpretación, eso como un prisma que se le mira desde diferentes si alguien me la definiera, espacios. Yo se lo agradecería. Pero bueno, intente una definición. Es una aventura intelectual. Tiene demasiadas cosas interesantes para que una sola predomine en ella. Esa que usted daba es muy interesante, pero es una. Así es. Sí. Bueno, este es Asdrúbal González, hemos tenido mucho placer en conversar con él, el cronista vitalicio de Puerto Cabello, vinculado al Ecuador de diversas maneras y sobre todo hemos desentrañado algunos de los pedacitos de la historia que vinculan nuevamente a Ecuador y a Venezuela. Muchas gracias, Asdrúbal. Gracias a usted. Con ustedes, muchas gracias. Con ustedes estaremos luego de una pausa con un nuevo invitado aquí en la Posada Santa Margarita. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube.